verdad, querido senador Horacio José, este es un homenaje sentido, con inmensa admiración por un gran colombiano, por un gran amigo, por una persona que admiré, con quien tuve una relación siempre franca, siempre amena, y quien sin lugar a dudas dejó una huella imborrable en nuestro país. Hablar de Horacio Serpa Uribe es hablar de un patriota, es hablar de un político coherente, de convicciones, es hablar de una persona que en todos los eslabones de su vida tuvo esa genuina preocupación por los más necesitados y que siempre luchó por lo que creía. Yo tuve el inmenso placer de conocerlo siendo yo muy joven, en los inicios de mi carrera política. Y yo recuerdo cómo este hombre, nacido en enero de 1943, construía en el diálogo enseñanzas a partir de todas sus vivencias. Él contaba cómo hacia 1960 llegó a Barranquilla, llegó a la Universidad del Atlántico a formarse en Derecho y Ciencias Políticas. Contaba las historias de su padre, de su madre, contaba también las expectativas, los amores por el mariachi, por los mariachis, también sus gustos por el deporte y su fino y exquisito sentido del humor. También recuerdo cómo él, apreciada Rosita, contaba de esa familia que habían constituido ustedes allá hacia 1972, y él le iba contando a uno las distintas experiencias de su vida profesional, como cuando fue juez promiscuo municipal en Tona, y él contaba cómo esa resiedumbre de quienes son propios de esa región se vio muchas veces acobardada, amedrentada por la violencia. Nunca se me va a olvidar y siempre mantuve con él ese recuerdo cuando él hablaba de los machos de Tona, y hacía el recuerdo de los machos de Tona justamente para advertir lo peligroso que puede ser la violencia. También recuerdo en alguna ocasión sus narraciones siendo él juez penal en San Vicente de Chucurí, donde él mismo tenía la capacidad de reírse muchas veces de la inoperancia del sistema judicial y que se activa por cosas nimias que se pueden resolver quizás con mecanismos alternativos de resolución de conflictos o sencillamente en el diálogo, en el encuentro, en ser capaz de ubicarse en los zapatos del otro. Sus narraciones, cuando también se destacó como juez penal y después juez superior en Barrancabermeja, y siempre con ese bichito adentro de la política que lo llevó a militar en el movimiento revolucionario liberal de Alfonso López Miquelsen, en el MRL. Hablaba él de Álvaro Uribe Rueda, hablaba él de ese también gran santanderiano que recorría distintos lugares del departamento y que motivaba a los jóvenes a entrar en la política. Y contaba cómo fue su llegada también al Parlamento, cuando tuvo la ocasión de ser alcalde de Barrancabermeja, y también cuando llegó al Senado en 1986, donde él también pertenecía primero a su movimiento, fundado por él, en las izquierdas liberales de Santander, y después en lo que se conoció como el Poder Popular, donde también compartió distintos escenarios con Álvaro Uribe Vélez, quien fue su amigo y quien fue su contradictor. Pero recuerdo cómo entre ellos dos, en las coincidencias había amistad y en las diferencias había amistad. Recuerdo también cómo, siendo Procurador General de la Nación, levantó su voz, siempre férrea, siempre firme, para denunciar atropellos de los violentos, y cómo también tuvo el dedo inquisidor
para advertirle al país lo que se estaba cocinando en el Magdalena Medio, con algunos grupos armados que con el pasar de los años se convirtieron en otra amenaza más a la estabilidad de la nación. Lo recordamos como ministro de Gobierno de la administración de Virgilio Barco y después cuando aspiró a la constituyente, donde junto con Eduardo Verano y otros liberales pudo llevar un ideario que se encuentra presente en nuestra carta política y que lo vimos en días pasados celebrando los 200 años de la Constitución de Cúcuta. Nos encontrábamos con ese tomo original de la Constitución de 1991, Eduardo, donde un artesano, quien la había elaborado en una letra bella, se fue a buscar testimonios de cada uno de los constituyentes. Y nos encontrábamos con la caligrafía de Horacio Serpa Uribe, donde él hacía una invitación a que fuera esta carta un vehículo para cerrar las diferencias profundas en nuestro país y que no existiera jamás la justificación de la violencia para enarbolar causas en este territorio. Recordamos también cómo Horacio Serpa fue leal defendiendo sus creencias y cómo también, producto de la defensa de sus creencias, le trajo consigo amarguras políticas. Pero la coherencia y la consistencia fue una de sus virtudes, quizás la más clara de sus virtudes. Tuve el inmenso honor hacia 1999 y 98 de acompañar al Partido Liberal en distintas etapas, apreciado Eduardo. Y como bien lo narrabas, fui subsecretario del partido en esa época. Y recuerdo que en alguna ocasión terminé acompañando a Horacio Serpa a una de sus manifestaciones multitudinarias. Y de pronto se volteó y me miró y me dijo: joven, ¿usted toma aguardiente? Yo no entendía la pregunta en el escenario en el que me lo decía. Le decía: sí, doctor Horacio, me tomo de vez en cuando un aguardiente. Me dijo: pues váyase tomando uno porque usted habla ahorita. Y recuerdo que en ese momento, cuando hice esa intervención y después cuando recibí su felicitación, me llegó a mí una emoción, porque fui entendiendo que una de las cosas que caracterizaba a Horacio Serpa era la generosidad con la juventud. Siempre la empoderó, siempre le dio cabida, siempre le dio la oportunidad de pronunciarse, de expresarse. Y aunque de pronto no hubiera coincidencias plenas, era esa divergencia la que él valoraba a profundidad. Tuve el honor de ser subsecretario del Partido Liberal, siendo él director después de la campaña del 98. Y después yo emprendí un camino hacia la tecnocracia y por algún tiempo no nos volvimos a encontrar en política. Viajé después a los Estados Unidos a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo y recuerdo cuando, hacia finales del año 2002, llegó él como embajador ante la Organización de Estados Americanos. Y allí, una vez más, su generosidad. Las invitaciones a las tertulias, querida Rosita, que nunca serían iguales si no hubieras estado ahí. Siempre a su lado, siempre con ese sentido del humor, con esa finura, con esa capacidad que has tenido de llamar las cosas por su nombre y de ser además el apoyo de Horacio. Recuerdo una anécdota particular con él, que siempre tenía sentido del humor para todo. Le dije yo un día: embajador, ¿usted ha ido al Fondo Monetario Internacional? Y él me dijo: no, nunca he ido por allá. Y le dije: lo quiero invitar a que hagamos una reunión con el equipo de economistas del hemisferio occidental. Y entonces lo invité yo al Fondo Monetario Internacional y llegamos al almuerzo. Se sentaba Anouk Singh, que era un importante economista, y algunos de los tecnócratas que miraban los temas del sistema financiero. Nos sentamos a manteles y entonces uno de los comensales dijo: pero hoy nos volvieron a dar lo mismo.
Y Horacio dijo inmediatamente con su finura, dijo, es que en este sitio siempre dan la misma receta. Entonces, eso obviamente rompió en carcajadas el auditorio y siempre recuerdo esa capacidad de él repentina de sacar lo más fino de su humor. También recuerdo cómo en alguna ocasión nos invitó a ver la Convención Demócrata en el año 2004 y pudimos apreciar tantos discursos, incluyendo una noche que le dije, mira Horacio, va a hablar ahora un señor que se llama Barack Obama, que es candidato al Senado por Illinois. Y entonces me dijo, bueno, cuénteme. Y escuchamos ese discurso de la Convención Demócrata del 2004 e inmediatamente empezaba él a proyectar ese liderazgo. Teníamos esas conversaciones. Tuve con él momentos muy placenteros durante su embajada. Inclusive también otra de sus anécdotas de buen humor, uno de sus compañeros como embajador en la OEA era Luis Enrique Chase Plate, que era el embajador de Paraguay. Y entonces, en alguna ocasión, Horacio en su primera reunión lo saludó y le dijo, embajador Chase Plate. Y él le dijo, no, yo soy Chase Plate. Y le dijo, caramba, tú te llamas como yo te hubiera pronunciado. Eran esas cosas maravillosas de Horacio Serpa, pero recuerdo en su paso por la embajada dos cosas que son muy importantes y a las cuales hay que hacerle un gran reconocimiento. Horacio Serpa fue el arquitecto de la misión de la MAPOEA para acompañar el proceso de desarme y sometimiento a la justicia de las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. No solamente ayudó a construir una misión que monitoreara ese proceso, sino que diera plenas garantías, invocando también eso que veíamos en el video, y era la búsqueda de la paz con quien tocara buscarla, pero siempre sobre bases sólidas de verdad, justicia, reparación y no repetición. Horacio regresó a su vida política, pasó una nueva elección y después le entró ese gran amor por su tierra santanderiana una vez más, de aspirar a ser gobernador del departamento de Santander. Y recuerdo yo trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, recibiendo sus llamadas y pidiéndome que le ayudara a armar el plan de desarrollo de Santander. En esa época trabajamos sobre las metas de desarrollo del milenio y le mandamos apuntes, notas, y él lo labró párrafo a párrafo, rubro a rubro, para materializar sus proyectos de vías terciarias, de redes de acueducto, de seguridad y de educación, porque siempre consideró la educación la mejor herramienta para cerrar las brechas en la sociedad. Después tuve la gran fortuna de llegar al Senado de la República y encontrarme con Horacio Serpa como mi compañero, y estábamos a pocas curules de distancia. Muchas veces me acercaba a hablarle o él se acercaba a hablarme y no lo vi a él como un senador. La verdad era uno de esos sabios de la tribu que estaba presente y que valía la pena escuchar, teniendo nosotros también diferencias y algunas profundas en materia política. Pero recuerdo cómo en algún momento difícil que me tocó enfrentar, lo primero que recibí de él fue una visita en mi oficina. Y me dijo, en política uno no se puede dejar atribular. Es en la batalla y es en la arena como se conoce el talante de quien está enfrentando la adversidad y quien está enfrentando la exposición pública. Su consejo fue para mí muy importante. Varias reuniones tuvimos con él de distintos temas. Y recuerdo, apreciado Horacio José, la visita que le hice meses atrás,
que me llenó a mí el alma cuando te llamé y llamé a Rosita. Le dije, quiero ir a visitar a Horacio. Él, preocupado por mi agenda, miraba el reloj al cabo de 1 hora y media y yo le dije, no, Horacio, me vine sin horario de regreso. Compartimos tantas anécdotas, querida Rosita, y recuerdo tanto ese amor por Rosita y por Sandra, ese amor por sus 2 hijas. Era realmente apasionante verlo a él en esa faceta de padre y ver todas las esperanzas y la admiración puesta en ti, Horacio. Yo creo que Horacio partió absolutamente feliz y realizado de verte seguir esos pasos, con lo que lograste en el Consejo y con lo que has trabajado en el Senado. Y quiero también decirlo, Rosita, hay algo que me deja a mí un poco de nostalgia, y es que en esa conversación yo lo volví a entusiasmar por sus memorias, proyecto que él iba y volvía. Y ese día nos fuimos con el pacto que nos llenó de alegría para que le hiciera el prólogo de sus memorias. Yo quiero decirles a ustedes que Horacio Serpa pasó por esta vida terrenal y dejó legado, como los grandes hombres. Y quienes lo conocimos, quienes fuimos sus amigos, quienes coincidimos en muchas ocasiones y con quienes tuvimos también sanas y constructivas contradicciones, hoy lo extrañamos a profundidad. Yo quisiera que este evento fuera multitudinario, no nos lo permite el COVID, porque sin lugar a dudas así lo sería. Recuerdo de él su preocupación por los más vulnerables en nuestra sociedad. Y Horacio José, la transformación social sostenible que le estamos planteando a Colombia en este momento es para que tengamos universidad gratuita para los jóvenes en la educación pública de estratos 1, 2 y 3, para que 5 millones de hogares tengan el ingreso solidario con más ingreso y con proyección en el tiempo, para que hagamos de la devolución del IVA un mecanismo para cerrarle brechas de inequidad a ese tributo, para que incentivemos la contratación de los jóvenes. Es una agenda social con la que se puede construir. Y Gustavo, siempre recordaré también ese aprecio, porque fuiste su amigo siempre, en todos los momentos, más allá del familiar. Y yo sé ese profundo afecto, mi reconocimiento para ti y para tu familia. Y yo quiero cerrar diciendo esto, Horacio José. Querido Eduardo, ese video que veíamos hace un rato fue el video de un debate de moción de censura que le hicieron a Horacio Serpa en algún momento. Y Horacio Serpa terminó ese debate evocando el nombre de su padre. Y le decía a la plenaria del Senado que su padre le había entregado una nota para que la abriera cuando llegara a Barranquilla a iniciar sus estudios universitarios. Y que era un poema de Almafuerte, para que siempre lo tuviera presente en los momentos más agudos de la vida. Eso que escuchamos, no te sientas vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún esclavo, trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz y malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que aún viejo y ruin vuelve a ser clavo, y no la indomable intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, y como Lucifer que nunca reza, y como el robledal cuya grandeza necesita el agua y no la implora. Que grite y vocifere vengadora, ya rodando por el polvo tu cabeza. Ese poema, que lo acompañó en tantos momentos de su vida, describe el talante de un hombre hecho a pulso, defensor de lo que cree, y que siempre lo recordaremos no solamente como un caballero, sino como un gran guerrero de la política. Muchísimas, muchísimas gracias.